están? Bienvenidos a nuestro espacio de entrevistas en CNN Chile. A propósito de que acabamos de conmemorar un nuevo 8M, un Día Internacional de la Mujer, con varias reflexiones que se hacen respecto a cómo se vive este día. Vamos a hablar con una experta, en nuestra próxima invitada, la vemos ya ahí, Ingrid Bachmann. Ella es especialista en género y académica, además de la Universidad Católica. Ingrid, bienvenida. Hola, Frecia, ¿qué tal? Bien, lo decíamos, se han abierto tantas reflexiones en los últimos días, sobre todo en esa jornada de 8M, que es para ti, como especialista en género, esta jornada en que un año más hemos reflexionado, pero en otro contexto, ¿no? Lo digo a propósito de la pandemia, de los puestos laborales que se han perdido y en otros temas que vamos a entrar en esta entrevista. Sí, de hecho, esta pandemia, sí, algo que reforzó y que hizo muy evidente es lo transversales y lo extendidas que son estas brechas de género y cómo una cosa tan simple como un virus puede afectar avances de años y marcar retrocesos importantes en igualdad, en acceso y en participación femenina. ¿Qué es para ti, Ingrid, el Día Internacional de la Mujer, el 8M, como ícono quizás para un movimiento que sabemos ha crecido en los últimos años? Es un día para precisamente conmemorar. Me encanta, por un lado, que sea un día en que efectivamente se visibilice mucho el aporte de las mujeres a la sociedad en todo tipo de ámbitos. Sí me da pena que tengamos que tener un día así y que sea solo un día. Hay otros 364 días en que en realidad estamos bastante invisibles, en que no se piensan en estas cosas, en que no se nos da voz. Entonces me gustaría que todos los días fueran el Día de la Mujer en ese sentido. Sí, por eso de hecho lo preguntaba, porque se hace visible, ¿no?, con un movimiento en particular, pero de todas maneras esas demandas parecen muchas veces desvanecerse en el resto del año. Se ha retrocedido, y según la CEPAL, lo que se había avanzado en una década prácticamente en empleos para mujeres, principalmente porque somos responsables de muchas actividades, ¿no?, del cuidado de los hijos, en fin, y así se ha manifestado. ¿Cómo es posible, Ingrid, crees tú, volver o avanzar en esta materia lo más rápido que se pueda de lo que se perdió este último año? A ver, no solo se perdieron empleos por la situación pandemia, yo creo que hay que entender que hay muchas mujeres que dejaron de buscar empleo también porque era a las que se les hace o más natural o por razones de que son las que ganan menos dinero o por razones incluso estructurales, es a las que a la hora de tener que renunciar a un trabajo en un hogar, ellas eran las que tenían que hacer ese sacrificio. Entonces yo creo que a la hora de recuperar hay que fijarse en esas instancias, en el fondo las razones por ese sacrificio y empezar a preocuparse en temas como, por ejemplo, el impacto de la vida doméstica y por qué recae tanto en las mujeres los temas del hogar, de la crianza de los niños, temas de sala cuna, temas incluso de flexibilidad horaria. Yo creo que la pandemia también hizo necesario que hay varios tipos de trabajos que no tienen que ser necesariamente presenciales. En Chile tenemos mucho esa cultura de si no estoy en la pega, no estoy trabajando, pero aprendimos en que hay espacios en que se puede, que el teletrabajo funciona y que en algunos casos se puede compatibilizar, pero tienen que haber políticas expresas, o sea, decisiones deliberadas para recuperarse, porque en el fondo si en tan solo unos meses perdimos el avance de 10 años, nos va a tomar mucho más que simplemente eliminar una pandemia para volver a los niveles que estábamos antes, que, ojo, no eran tan altos tampoco. Claro. O sea, se había logrado avanzar, pero en el fondo estamos hablando de una cota que tampoco era la ideal. Acá hay políticas públicas sí o sí que tienen que estar determinando este avance de lo que se perdió, ¿no?, y lo que se ha perdido en el último año, y no solamente con la pandemia, que es un punto bien relevante que tú mencionabas. Claro, y políticas públicas en el más amplio sentido de la palabra. No existe una sola decisión que va a ayudar, porque hay diferentes experiencias, diferentes situaciones, hay diferentes realidades de diferentes mujeres. Entonces no se trata de tomar una sola decisión o de aplicar una sola ley, porque eso tampoco funciona. El problema es complejo y por lo tanto las soluciones tienen que ser igualmente complejas, tomando en consideración diferentes situaciones, diferentes escenarios, diferentes posibilidades. Ingrid, y en cuanto a la mujer y la política,
política. Te lo pregunto porque también es un contexto bien particular el que vive nuestro país. La paridad, por ejemplo, que es tan histórico, quizás como el voto femenino en su oportunidad. Había voces o hubo voces disidentes en su oportunidad que dijeron ¿para qué una paridad si esto se puede ir dando naturalmente? ¿Qué es lo que tiene que quedar aquí escrito quizás en Chile para asegurar la participación femenina en política? A ver, la paridad es simplemente un paso para lograr el objetivo de la igualdad. Y si miramos, la igualdad no se ha conseguido y ha sido muy lenta. Y si esperamos que pase naturalmente, todos los indicadores dicen que habrá que esperar décadas. Entonces son pasos. En el fondo no es la paridad en sí misma el objetivo. La idea es poder dar participación, igualdad de condiciones, el que haya voces femeninas participando, por ejemplo, en un proceso constituyente. Dicho eso, está súper demostrado que si no existe un espíritu inclusivo, cuotas de género, por ejemplo, no sirven. No sirve de nada que pongas a una candidata desconocida contra una figura, no sé, un líder de un partido que ha sido reelecto 4 veces, solo por hacerle un check a una lista, a una ley. La idea es lograr ese objetivo de que todas las voces son igualmente importantes, de que es interesante tener puntos de vista diferentes, que hay aporte, y la evidencia internacional es que precisamente esa diversidad es un aporte. Las mujeres ofrecemos desde perspectivas distintas, miradas diferentes y experiencias que no necesariamente comparten otros, que son valiosos en política y en instancias como, por ejemplo, la redacción de una constitución. Y en este sentido, ¿qué debe quedar garantizado en materia de género en la próxima constitución, Ingrid? Yo creo que la igualdad de género de entrada, o sea, de que en el fondo de que no hay diferencias en derechos entre hombres y mujeres y que se van a tomar las medidas, que el Estado va a garantizar la igualdad de género. Es uno de los objetivos para todo tipo. A ver, la igualdad de género en sí misma te permite solucionar un montón de otros derechos, temas como pobreza, educación, salud, tienen un cariz de género que es muy importante. Entonces, si garantizamos la igualdad de género, podemos apuntar a conseguir un montón de otros objetivos en que las mujeres están en desventaja respecto de otros ciudadanos. Ingrid, además, bueno, te presentábamos como especialista en género, académica de la Universidad Católica. Quiero mencionar también que eres periodista, magíster en lingüística de la Pontificia Universidad Católica y doctor en periodismo de la Universidad de Texas. Todo esto para entrar al concepto de feminista. Tú decías en alguna entrevista hace algunos días que el feminista, o explicabas por qué feminista da, no sé si miedo, pero tiene una carga, ¿no? La palabra feminista aquí en Chile, no solo en Chile. Ahí tú nos dices tu experiencia con lo que mencionabas tú desde tu rol. La palabra feminista tiene una carga negativa, tiene mala prensa, definitivamente, y está asociado porque hubo en su momento históricamente movimientos feministas que fueron muy disruptivos en su momento. Entonces, mujeres que eran consideradas poco femeninas, poco tradicionales. En los años 60, por ejemplo, en Estados Unidos eran estas mujeres que quemaban sostenes. Entonces, tiene una carga negativa. En círculos académicos, incluso hasta el día de hoy, por ejemplo, teóricas feministas son vistas a veces con recelo porque muchas veces las feministas somos además activistas y hay gente que ve eso con recelo. Pero yo creo que es una convicción. O sea, yo creo que el mundo necesita igualdad de género. Me preocupa el estatus político, económico, social y cultural de las mujeres, y creo que desde mi rol de académica tengo mucho que aportar a eso y de defender la importancia de la participación femenina. Entonces, para mí no tiene una carga negativa, pero entiendo que otros miran con recelo. Exacto. Y yo creo que parte del trabajo que tenemos que hacer tanto desde la academia como de los medios es dejar de simplificar qué significa ser feminista, porque es complejo, pero también dejar de demonizar el concepto de feminismo. Y ahí hay un punto muy relevante del que me quiero tomar respecto a feministas activistas. Puede ser alguien, podemos ser feministas y no activistas, porque ahí a lo mejor hay muchas más feministas o personas feministas en general de lo que se podría pensar, ¿no? No las feministas son las que están habitualmente en alguna organización organizada necesariamente. Claro, o sea, puede ser un poco burdo, pero es como ser hincha de un equipo de fútbol. No significa que porque no voy al banderazo no soy hincha. Claro. Igual me preocupa el tema, igual creo, igual tengo esas convicciones, y eso es tan importante. Ahora, claro, precisamente porque las mujeres estamos en una posición desprivilegiada y
y la verdad es que vemos que el progreso, si bien lo ha habido, es lento, es que muchas feministas somos además activistas, salimos a las calles, protestamos o hacemos todo tipo de acciones que apuntan a la igualdad de género. Pero eso tampoco significa que todos los activismos sean iguales. Hay diferentes ámbitos para hacer activismo y me parece que es importante también reconocer que, por ejemplo, el diálogo, incluso en instancias como esta, puede ser perfectamente una acción de activismo, ¿sí? De una acción colectiva por visibilizar temas importantes o de llevar una discusión que es relevante y de pensar más allá de ciertas etiquetas. Claro, por eso preguntaba, no necesariamente organizarse para declararse feminista, lo mismo que puede pasar con nombres. Así que Ingrid Bachmann, queda muchísimo para hablar en cuanto a concepto, en cuanto a la nueva constitución que está por redactarse, que seguramente ahí van a haber muchos puntos también de discusión. Te agradecemos por haber conversado con CNN Chile. No, gracias por la invitación. Ingrid Bachmann ahí resolviendo varias dudas por una parte y también haciendo un recorrido de lo que ha sido el feminismo en el último tiempo, después de esta nueva conmemoración del 8M, reflexiones, procesos históricos que estamos viviendo y políticos que tienen que ver con la nueva constitución, con esta paridad establecida que sin lugar a dudas es histórica, pero que se va sumando a otros hechos históricos, según nos decía nuestra entrevistada, que es experta en temas de género. Le agradecemos por haber estado con nosotros y los dejamos invitados a que siga además en compañía de CNN Chile. Nos vemos.